Bueno, vamos a grabar este parcial. Empecemos por el ejercicio 1 que dice hallar todos los valores de A, un número real, para los cuales la matriz de 3×3 es inversible. Esta matriz que tenemos acá, vamos a llamarla A. Es una matriz de 3×3 que, bueno, hay un numerito que no sabemos cuál es, este numerito A. Es decir que para cada numerito que nosotros pongamos en lugar de A, vamos a tener una matriz distinta. Y para algunos podría quedar inversible y para otros no. Queremos saber cuándo sí es inversible, ¿no? Es decir, cuándo sí tiene inversa. Entonces para eso vamos a usar el determinante, ¿no? Porque nosotros sabemos que la matriz es inversible si el determinante es distinto de 0, ¿no? Vamos a escribirlo. A es inversible si el determinante de A es distinto de 0. Entonces vamos a calcular el determinante. Cuando calculemos el determinante va a quedar dependiendo de A, porque justamente para cada valor de A distinto tenemos una matriz distinta. Entonces va a quedar dependiendo de A y vamos a ver qué numeritos, al ponerlos en lugar de A, nos da distinto de 0. El determinante de A podemos escribirlo también así entre barras y podemos desarrollarlo por distintas filas o columnas. Por ejemplo, vamos a calcularlo usando la primera fila, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Calculamos determinante de A por primera fila, ¿no? Podríamos haberlo hecho con cualquier fila o columna. Elegir la primera fila significa que empezamos usando el 0, ¿no? En realidad, como empezamos con el 0, nos daría 0 ese término, pero vamos a escribirlo acá, simplemente para que quede la formulita. Uno multiplicaría el 0 por el determinante de la matriz de 2×2 que queda cuando tachamos su fila y su columna, o sea, por el determinante de 0, 1, A, 1. Después, como estamos usando la primera fila, usamos esta A, que por el lugar que está en la matriz hay que agregarle un menos. Así, eso es un signo que viene de la fórmula del determinante, ¿no? De 3×3, cuando uno desarrolla usando cualquier fila o cualquier columna y tiene que usar uno de esos numeritos que señalo ahí, hay que agregar un menos. Entonces nos va a quedar menos A por el determinante de la matriz de 2×2 que queda cuando tachamos su fila y su columna. Eso significa 3, 1, A, 1. Y por último el menos 1, ahí igual nos va a quedar más, aunque bueno, como es menos 1, más por menos va a terminar siendo menos, que nos quedaría por el determinante de la matriz 3, 0, A, A. Bueno, entonces ahora seguimos calculando, haciendo los determinantes de 2×2 de cada término. El primer término simplemente nos da 0, independientemente de cuánto nos dé ese determinante, porque total lo estamos multiplicando por 0. Después nos queda menos A, y ponemos acá entre paréntesis el determinante de esta matriz de 2×2, en donde el determinante de una matriz de 2×2 lo calculamos multiplicando las diagonales y restando, ¿no? De esta manera, hacíamos 3×1, la diagonal principal, menos el producto de los otros numeritos, que sería 1 por A. Después más por menos es menos, el 1 podemos no escribirlo y simplemente poner el paréntesis, que sería 3 por A. Menos, bueno, innecesario porque está el 0, pero sería en todo caso 0 por A. Por lo que el determinante de A va a quedar como menos A por 3 menos A menos 3A. Es decir, ahí haciendo una distributiva en primer lugar sería menos 3A más A al cuadrado menos 3A, que podemos decir A al cuadrado menos 6A. Entonces el determinante de A ya lo tenemos, justamente como decíamos, depende de quién sea el valorcito A, es A al cuadrado menos 6A, que también uno puede factorizar, ¿no? Sacando A como factor común, esto es A por A menos 6, ¿no? Esto nos permite encontrar las raíces, justamente cuando esta expresión A al cuadrado menos 6A da 0. Bueno, cuando esta expresión da 0, A por A menos 6, y que un producto de 0 es porque uno de sus factores es 0. Es decir, o bien A es 0 o bien A es 6, ¿no? Para que A menos 6 sea 0. Entonces la pregunta era esa, ¿no? ¿Cuándo? O sea, cuando digo cuándo, en realidad
quiero decir, para qué numeritos de A en R, el determinante de A es distinto de 0. Bueno, es más fácil preguntarnos cuándo da 0 y en todos los demás casos no va a ser 0. A por A menos 6 nos da 0 si A es 0 o A es 6. Entonces ya tenemos la respuesta, sabemos que A es inversible si A es distinto de 0 y además A es distinto de 6. Esto un poquito, digo, ya terminó el ejercicio, pero un poquito se puede como chequear mirando la matriz. Si nos acordamos que una matriz tenga inversa, significa que sus filas son linealmente independientes, que no son múltiplos, que no puedo construir ninguna como combinación lineal de las otras, ¿no? Si uno pusiera en lugar de la A un 0, en lugar de todas las A pongo 0, lo que me queda es que la primera fila y la última son múltiplos, porque la primera sería 0, 0, menos 1, la última 0, 0, 1, es multiplicar por menos 1. Entonces no serían linealmente independientes. Y si en lugar de A pusiéramos un 6, por ahí es más difícil verlo, pero pasa algo parecido en el que si sumamos filas podemos obtener otro. Por ahí un poquito más difícil de ver, pero nos ayuda a chequear un poquito lo que hicimos. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es el de la matriz insumo-producto, que dice, en este caso, una economía tiene dos rubros interdependientes, 1 y 2. Para producir un peso de 1 se requieren 0,3 de 1 y 0,1 de 2. Para producir 1 de 2 se requieren 0,4 de 1 y 0,2 de 2. Y la pregunta, ¿cuál es la producción necesaria de cada rubro para satisfacer una demanda externa de 236 de 1 y 100 de 2? Entonces, en este ejercicio, lo que tenemos que tener presente en general es esta ecuación matricial que era I menos C por X igual a D, ¿no? Donde decíamos I es la matriz identidad del tamaño adecuado, ¿no? De la dimensión adecuada. En este caso va a ser de 2 por 2, donde la matriz C es lo que llamamos matriz de tecnología, que se fabricaba mirando estos numeritos, ¿no? Lo que cada industria requiere de otra para poder producir. Ahora la vamos a armar usando esos numeritos. Después tenemos X va a ser el vector de producción, que es el que nos va a permitir responder la pregunta, justamente cuál es la producción necesaria para satisfacer la demanda externa. Y por último, D es el vector de demanda externa. Si tanto X como D son vectores de dos coordenadas, porque tenemos dos rubros en este ejercicio, serían de 3 si tuviésemos 3. Es decir, la matriz I es la matriz 1, 0, 0, 1. C es la matriz de tecnología, ¿no? Que se fabrica mirando los numeritos que señalé en azul, que nos va a quedar la primera columna 0,3 y 0,1, porque cada columna es lo que cada rubro necesita de otros, ¿no? Lo que cada industria necesita de otros. 0,3 es porque el rubro 1 necesita 0,3 de sí mismo, y 0,1 es porque el rubro 1 necesita 0,1 del rubro 2. Pero toda la primera columna es lo que requiere el rubro 1, y la segunda columna es lo que requiere el rubro 2, en este caso 0,4 y 0,2. X es el vector de producción, pasa que no lo conocemos, es justamente lo que nos pide la consigna, así que simplemente vamos a llamarlo X1 y X2, que van a ser nuestras incógnitas a hallar. Y por último tenemos D, que es el vector de demanda externa. Estos números sí los conocemos, nos dicen 236 de 1 y 100 de 2. Entonces lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones que va a venir dado por, bueno, acá puedo poner un corchete, restamos las matrices, multiplicamos por el vector de incógnitas y nos tiene que dar 236 y 100, que sería la demanda externa. Entonces, si restamos las matrices, nos quedaría, bueno,
0,7. Esto sería menos 0,4, porque estamos restando lugar a lugar, ¿no? Sería 0 menos 0,4. Acá haríamos 0 menos 0,1 y nos daría menos 0,1. Y acá quedaría 0,8. Multiplicado por el vector producción, entonces nos tiene que dar 236 y 100. Es decir, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas que nosotros podríamos escribir. No hace falta, pero lo escribo acá al costadito para que quede claro. Uno está haciendo 0,7 por x1 menos 0,4 por x2 y eso está dando 236. Y la segunda ecuación sería menos 0,1 por x1 y eso estaría por 0,8 por x2 estaría dando 100. Queremos resolver ese sistema de ecuaciones. Si lo escribo así, lo podemos resolver de manera un poco artesanal, despejando y sustituyendo y todo eso. O lo que podemos hacer es escribir abajo la matriz ampliada y triangular. Y triangulamos. Lo podemos escribir acá 0,7 menos 0,4 menos 0,1 0,8 y bueno, hacemos todas las cuentitas, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo primero que sugiero en estos casos que tenemos todos los decimales es multiplicar todo por 10, ¿no? Hacer 10 por fila 1, hacer 10 por fila 2, nos sacamos los decimales de encima y seguimos triangulando como lo hacemos siempre, ¿no? Acá me quedaría 7 menos 4, 2360, menos 1, 8 y 1000. Y ahora sí, ahora que ya no tenemos los decimales, hacemos las operaciones necesarias para que quede la identidad del lado izquierdo, ¿no? Si de este lado queda la identidad, lo que queda del otro lado ya es la respuesta. O si no, triangular hasta tener un sistema equivalente triangulado y despejar. Lo primero que queremos es poner un 1 ahí. Hay muchas maneras de hacerlo. Podemos cambiar el lugar con la fila 2 multiplicada por menos 1. Eso sería relativamente cómodo. O podemos multiplicar por un séptimo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer eso simplemente por hacerlo de una manera tal vez más mecánica, pero quizás en este caso sería más fácil intercambiar con la fila 2 multiplicada por menos 1. Entonces, si multiplicamos eso por un séptimo, nos quedaría 1 menos 4 séptimos. Claro, nos metemos con fracciones de vuelta, pero bueno, no pasa nada, para eso la calculadora. Y acá me quedaría 2360 séptimos. No, si esta cuenta la podemos hacer, genial, pero si no se puede simplificar, mejor dejarlo ahí en séptimos. Acá me quedaría menos 1, 8 y 1000. Y bueno, seguimos triangulando, ahora hacemos fila 2 más fila 1, eso va a ir en lugar de la fila 2. De modo que ahora nos quedaría 1 menos 4 séptimos. 2360 séptimos, porque eso no se puede simplificar, porque 2360 no es múltiplo de 7, y acá me quedaría 0, y ahí sí tenemos que sacar la calculadora, porque sería 8, que le tenemos que restar 4 séptimos. Claro, si yo hago 8 por 7, 8 por 7 es 56, es como 56 séptimos, si le resto 4 me quedaría ahí 52 séptimos. Y acá sería 1000, que es como 7000 séptimos. Bueno, si a 7000 le restara 2500 sería 4500, pero le resta un poquito menos, así que sería, si ahí no me confundo, 4640 séptimos. Y, claro, acá ya me estaba equivocando, ¿no? Porque yo estaba restando acostumbrado al de recién, pero tenía que sumar, porque era fila 2 más fila 1, ¿no? Entonces acá me quedaría 9360. Ahí va. Entonces ahora sí. Y lo que quiero ahora es poner un 1 en lugar del 52 séptimos. Entonces lo que hago es multiplicar por 752 la fila 2. Bueno, vamos a seguir ahí con el color rojo, por ejemplo. Eso va a ir en la fila 2. Bueno, seguimos haciendo la cuentita ahí. La fila 1 para no la tocamos. Me quedaría 2360. Claro, multiplicamos por al revés, eso ya sí es cuenta de calculadora y la hago con la calculadora. Acá me quedaría 1 porque lo hicimos para eso. Y acá me va a terminar quedando 180. Claro, podemos señalar que en el caso anterior ya teníamos la matriz triangulada. Uno puede recuperar el sistema de ecuaciones equivalente, escribir
Siempre acordándose que lo que estamos haciendo acá es en realidad trabajar con un sistema de ecuaciones, ¿no? Si lo recuperamos podemos despejar las variables. Pero bueno, si seguimos triangulando hasta que el lado izquierdo, ¿no? Haciendo las operaciones válidas de triangulación, hasta que el lado izquierdo nos quede la identidad, entonces vamos a tener la respuesta, que en este caso ya vemos que x2 va a ser 180. Y ahora lo que vamos a hacer es, a la fila 1 tenemos un menos 4 séptimos. Si le sumamos 4 séptimos de la fila 2, nos va a quedar un 0 en este lugar, y lo que nos queda ahí ya va a ser la respuesta. Y la fila 2 nos va a seguir quedando ahí idéntica, y la fila 1 va a ser 1, 0. Y bueno, ahí cuenta calculadora, chequear que tiene que dar 440. Y por lo tanto ya tenemos la respuesta, ¿no? Si uno recupera el sistema de ecuaciones que se interpreta de esta matriz ampliada, esto sería x1, no, 1 por x1 más 0 por x2, igual a 440. Y abajo sería 0 por x1 más 1 por x2, o sea, x2 igual a 180. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Uno escribiría, ¿no? Siempre una respuesta ahí escrita con palabras, que se entienda lo que queremos decir, que la producción necesaria para satisfacer una demanda de 236 de 1 y 100 de 2, bueno, una frase escrita con palabras que se entienda, que diga, bueno, al final es x1 440, la producción necesaria, y x2 180. Recordemos esto de que la producción de x1 tiene que ser más que la demanda externa del rubro 1, y la producción del rubro 2 tiene que ser más que la demanda externa del rubro 2, ¿no? Porque tiene que alcanzar para satisfacerlo y más. Bueno, vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, lo que queremos hacer es buscar el máximo y el mínimo de una función lineal. Si tenemos la función f, que es menos x más 2y, y queremos buscar los valores que, si ponemos en lugar de x y, nos da esta función lo más grande posible o lo más chiquito posible, pero que esos valores de x y pertenezcan a esta región, ¿sí? O sea, que cumplan estas desigualdades. Que x más y sea mayor o igual a 6, que x menos y sea mayor o igual a 0, que x sea menor o igual a 8, y que y, lo escribo ahí al lado, sea menor o igual a 5. Es decir, tenemos 4 desigualdades, 4 restricciones que queremos que se cumplan ahí, que de hecho las vamos a enumerar y ponerle colores. La primera es la roja, la segunda es la verde, la tercera le ponemos el color azul, y la restricción 4 que le ponemos el naranja. Cada una de esas restricciones es, bueno, tiene una frontera que es una recta, y para cumplir la desigualdad tenemos que estar del lado de una de esas rectas, o sobre la misma recta, en todo caso, por la parte del igual. Vamos a hallar la ecuación de esas rectas concretamente y 2 puntos para poder graficarla. La de la restricción 1, la restricción roja, la vamos a llamar L1, a la recta, a la frontera, ¿no? Y es la recta que se obtiene cuando ponemos un igual en lugar de mayor o igual. Y para poder graficarla podemos despejar una variable, por ejemplo y, que nos quede 6 menos x, y hacer una tablita de valores. Lo que hacemos es darle valores a x y ver qué le toca hacer ahí para hallar 2 puntos y después graficarlos. Por ejemplo, si x fuese 0, y tiene que ser 6, porque ponemos en lugar de x un 0, y hacemos la cuantita 6 menos 0. Y si x es 2, por ejemplo, y nos tiene que dar 4, 6 menos 2 es 4. Bueno, entonces tenemos los puntos de la recta L1, vamos a pasar por 0, 6 y 2, 4. Después vamos a tener la recta 2, que va a ser la recta verde, que la vamos a llamar recta L2, que es la que obtenemos cuando ponemos x menos y igual a 0, ¿no? Despejamos acá alguna variable cualquiera. Si pasamos y positivo nos va a quedar x igual a y, pero bueno, podemos escribir al revés. Por la tradición acá de tener y a la izquierda nos quedaría y igual a x. Esta es la recta que pasa por el 0, 0, ¿no? Por el 1, 1, es la identidad, ¿no? Que el 1 va con el 1, el 2 con el 2, así que es muy fácil tenerla presente, pero bueno, si uno todavía no tiene la costumbre, hacemos una tablita de valores y le buscamos valores, pero va a estar el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, etc. Después tenemos
la recta azul y la naranja, que van a ser un poquito más fáciles. Ahí le había puesto 2, ¿no? Era un 3, la restricción 3, entonces va a ser la recta como se llama L3. Esta es más fácil porque como es x menor o igual a 8, vamos a poner acá x igual a 8. Y cuando ponemos x igual a un número es una recta vertical, ¿no? Que está a la altura de x igual a 8 justamente. Y por último tenemos la restricción 4. Podemos poner acá la restricción 4, que como es y menor o igual a 5, tenemos que poner y igual a 5. Y esto es una recta horizontal a la altura de y igual 5. Entonces vamos a dibujar estas rectas para ver cuál es la región que nos interesa. Para eso vamos a hacer usando la reglita. Hacemos acá los ejes. En este caso, bueno, yo me doy cuenta que va a quedar bastante en el primer cuadrante, pero bueno, siempre hay que tener ese cuidado de cómo hacer el gráfico para que nos quede lo más cómodo posible la región para visualizar. Entonces primero vamos a dibujar la recta roja de la primera restricción, dibujando el punto 0,6 y el 2,4. Entonces tendríamos por ahí, si conté bien, sería el 0,6, ¿no? El 6 ahí en el eje Y. Y después vamos a hacer el 2,4, dijimos, que sería este acá, a la altura de 4 en Y, a la altura de 2 en X. Unimos esas dos rectas. Claro, notemos que como en la ecuación de la recta dice menos x, ahí, la pendiente es menos 1, significa que por cada cuadrito que avanzamos disminuimos 1. Teniendo en cuenta eso en mente, es más fácil de graficar también porque simplemente vemos que cada cuadrito que avanza disminuye 1, ¿no? Disminuye por ser negativo. La recta sería algo así. Bueno, vamos a la recta verde. Para eso necesitamos, bueno, el 0, 0 y el 1, 1. Pero después seguiríamos teniendo el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4. Vemos que ahí se van a cruzar en 3, 3, pero vamos a tener que calcularlo después. Bueno, con 2 puntos nos alcanza y regla. Y después tenemos que hacer a la altura de x8, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va, y ahí dibujamos, ¿no? Esto sería a la altura de 8. X igual a 8. Entonces tenemos esta recta. O sea, no terminamos, tenemos además la recta naranja a la altura de y igual 5, que sería esta recta naranja acá. Bueno, entonces terminamos de dibujar las rectas. Acá lo que vamos a hacer, a veces me olvido, pero siempre está bueno ponerle nombres, ¿no? Esta es la recta roja, que es L1, la recta verde, que es L2, más si uno no dibuja con colores, entonces a veces nos olvidamos cuál es cuál. Lo vamos chequeando, ¿no? Mirando los puntos rápidamente, pero es cómodo poder verlo rápidamente. Así que esa sería L3, esta sería L4. Y queremos identificar cuál es la región que nos interesa, que uno estaría muy tentado a decir que la región es esa que señalo en magenta. Y es verdad, va a ser esa. Pero hay que tener cuidado siempre, porque podría no serlo. Digo, depende de cómo sean las desigualdades. En este caso están las desigualdades dadas para que sea eso, pero podría ser el triangulito este que está acá. Podría ser esta región que está acá, que en este caso sería no acotada porque nos podemos mover infinitamente en una dirección. Podría ser esta otra región no acotada que está acá. El otro error común es interpretar las rectas del eje X y el eje Y como restricciones. O sea, que digamos algo como, bueno, la región es esta acá y nos olvidamos de ese triangulito que está de abajo. No, eso no es una restricción, simplemente es un sistema de referencia. La región va a terminar haciendo todo eso. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Una vez que tenemos todas las rectas, tenemos que hacer de cuenta que no sabemos realmente cuál es la región. Sí, yo ya lo spoileé, pero hagamos de cuenta que no sabemos. Y tenemos que ver para cada frontera de qué lado hay que estar. Empezando, por ejemplo, por la roja, que es la primera restricción. Si nosotros miramos la restricción roja, tenemos que ver cuáles son los puntos que cumplen esa desigualdad. Lo que hacemos es probar uno cualquiera de un lado de la recta. Y si cumple, entonces son todos los que están de ese lado. Lo más fácil es probar siempre con el 0, 0. Pero podemos probar con cualquiera que no caiga sobre la recta. Si probamos el 0, 0, en la restricción roja vemos que no cumple, ¿no? Si ponemos 0 en lugar de x y 0 en lugar de y, 0 más 0 es 0, que no es cierto, que es mayor o igual a 6. Entonces no funciona ese punto y no funciona ninguno de los que está de este lado, sino que son los que están del lado de arriba de la recta roja los que nos interesan. Ahora hay que ver con respecto a la verde, o sea, queremos los de ese lado o los de este lado de la recta verde.
Bueno, miremos. Claro, también tendremos que probar un punto. En este caso no vale el 0, 0 porque cae justo en la recta verde, entonces nos va a dar un igual. Pero podemos probar cualquiera, ¿no? Podemos, por ejemplo, este que está ahí, que es el 8, 0. Vamos a probar cualquiera y que nos parezca más fácil, pero si ponemos 8, 0, en lugar de x un 8, en lugar de y un 0, vemos que 8 menos 0 es 8, que efectivamente es mayor que 0. Entonces está bien, cumplen los que están del lado de abajo de la recta verde. O sea, por ahora estamos de este lado, ¿no? Arriba de la roja, debajo de la verde. Y queremos ver con respecto al azul y a la naranja. Eso es más fácil, porque como la restricción 3 dice menor o igual a 8, es a la izquierda de 8. Y además, al ser menor o igual que 5, y significa debajo de la recta naranja. Así que la región que nos interesa es esa que está ahí. Esa sería nuestra región. La podemos pintar ahí como en grisecito. Esa sería la región que nosotros llamamos R. Bueno, serían todos los puntos, más o menos indicamos de esa manera. El siguiente paso es identificar los vértices, ¿sí? Los vértices son 4. Este que está ahí que lo llamamos A, ese que está ahí que lo llamamos B, ese que está ahí que lo llamamos C, y este que está ahí que lo llamamos D. Vamos a encontrar las coordenadas de cada uno de esos 4 vértices. De vuelta, no confundir los puntos que son el cruce con el eje X, que nada más es un sistema de referencia, pero no es una recta que nos restringe la región de puntos de factibilidad en este caso. Entonces vamos a encontrar esos puntos que están ahí. Ya sabemos que A es el 3, 3, pero tenemos que encontrarlo como intersección de esas dos rectas. Entonces A, vamos a decir, es el punto en la intersección de la recta roja y verde, que era L1 y L2. Entonces lo obtenemos como solución de las dos ecuaciones de esa recta, que eran X menos, ya me olvidé cómo era, vamos a chequearlo de vuelta. También podemos poner las rectas como las teníamos originalmente, así de forma implícita, o las rectas ya despejadas. Podemos escribirla de las dos formas. Vamos a escribir, por ejemplo, acá y igual a x menos 6, y igual a x, y acá despejaríamos, ¿no? Como y es igual a x, ponemos ahí en lugar de y, no íbamos a llegar a que y tiene que ser 0, o ponemos ahí x en lugar de y, y llegamos a que justamente acá estaba trabado porque puse mal acá los numeritos. Dije x menos 6 y era 6 menos x, claro, ya me estaba dando cualquier cosa. Acá decía, si en lugar de x ponemos y, despejamos y nos va a quedar el 3 para y. Si en lugar de y ponemos un x, despejamos la x y nos va a quedar también que tiene que ser 3. Vemos que tiene que ser entonces a el punto 3, 3. Hay que hacer ese despeje, ¿no? Y ahora B es el punto que está en la intersección de la recta naranja y la verde. Entonces B es el punto en la intersección de la recta verde, que es la 2, y la naranja, que es la 4. Entonces, claro, lo obtenemos usando que y tiene que ser igual a x para cumplir la ecuación de la recta de L2, y que y tiene que ser igual a 5. Entonces nos damos cuenta que, claro, B tiene que ser el punto 5, 5, no despejando ese sistema de ecuaciones. También tenemos que C es el punto en la intersección de la recta L3 y L4, ¿no? Porque es la naranja y el azul, ¿no? Y ahí se ve mucho más directo porque L3 es que x sea 8, L4 es que y sea 5, bueno, claramente C es el 8, 5. Y tenemos por último D, que es el punto en la intersección de L1 con L3, ¿no? O sea que x tiene que ser 8 para estar en L3, y para estar en L1 tenemos que y es igual a 6 menos x. Claro, como x es 8, reemplazamos y nos queda que y tiene que ser menos 2, o sea tenemos el punto 8 menos 2. Notemos que no son todas las intersecciones posibles entre las rectas, por eso hay que hacer el dibujo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí señalo, bueno, amarillo creo que no se ve mucho, pero si señalo esos dos puntos, o si lo señalo igual en rojo, esos dos puntitos que están ahí, no nos interesan esos puntos que son cruces de rectas. Por eso hay que hacer el dibujo, no es que uno dice, ah, bueno, calcular todas las intersecciones al principio y listo. Porque si tenemos muchas rectas, muchos puntos, muchas intersecciones nos van a sobrar y no nos interesa. Estos son los 4 puntos que nos interesan. Lo otro que podemos ver una vez que hicimos el dibujito es que la región que nos interesa es que R
Sí, que de alguna manera es lo único que argumentamos mirando el dibujo, ¿no? En general tratamos de evitar usar el dibujo como argumento, así nos ayuda a, a ver que lo que estamos haciendo está bien y lo tenemos que hacer de alguna manera para no confundirnos en cuál es la región, ¿sí? Eh, pero en la medida que podamos está bueno evitar usar el dibujo como argumento. Pero bueno, acá vamos a decir que R es una región acotada y lo hacemos simplemente porque hicimos el dibujito, ¿no? Lo estamos usando así en este caso como argumento. R es una región acotada. Bueno, eso es importante señalarlo porque lo que nos va a decir es que vamos a encontrar máximo y mínimo, ¿sí? Eso es lo que vamos a escribir acá, por lo que tiene que alcanzar máximo y mínimo. Bueno, además, como es una función lineal, además, por ser f una función lineal, y la región, bueno, también es lineal. Bueno, los máximos y mínimos en máximo y mínimo se alcanzan los vértices, se alcanzan algún vértice. Puede ser que también estén otros puntos que no sean vértices, ¿no? Pero aparte, ¿no? O sea, si dos vértices, si en A se alcanzara el mínimo, pero en D vale lo mismo que en A, entonces en ambos alcanzaría el mínimo, pero en todo el segmento que los une también. Entonces también habría puntos que no son vértices, pero que estarían ahí en el borde. O si justo toda la función lineal fuese un plano horizontal, entonces en todos los puntos se alcanzaría máximo y mínimo, pero además se estaría alcanzando en los vértices. Bueno, cuestión que lo que hacemos es evaluar la función en cada uno de los vértices, por ejemplo, f en A. Nos fijamos cuánto da f en B, en C y en D, y nos fijamos dónde nos da más grande, dónde nos da más chiquito, y ahí va a estar el máximo y el mínimo. La función es menos x más 2y. ¿No? Lo escribo acá de vuelta, f era menos x más 2y. Entonces lo que puedo hacer es f evaluarlo en A. Claro, menos x, como A es el 3,3, es menos 3 más 2 por 3, cosa que es 3. Después tenemos f en B. B era el 5,5, esto es menos 5 más 2 por 5, esto es 5. Después tenemos f en C. C era el 8,5, entonces esto es menos 8 más 2 por 5. Esto es 2. Ahora, chequemos eso, así era el 8,5 efectivamente. Y por último, f en D, que como es el 8 menos 2, es menos 8 más 2 por menos 2. Claro, más por menos es menos, así que es menos 8 menos 4, que es menos 12. Entonces ya podemos decir que el mínimo es menos 12 y se alcanza en el punto D, que es el 8 menos 2, y el máximo, ¿no?, es 5, y se alcanza en B, que es el 5,5. Si en A también me hubiese dado 5, entonces diríamos que el máximo es 5, pero que se alcanza en todos los puntos del segmento que une A y B. El máximo igual sería único, lo que pasa es que se alcanzan muchos puntos, ¿sí? No puede haber más de un máximo, puede haber más de un punto en donde se alcanza el máximo, que es distinto. El máximo es 5, es solo el 5, así como el mínimo es solo el menos 12. Vamos a hacer el ejercicio 4, que el problema es parecido. Nosotros tenemos una función que queremos maximizar, en este caso solo nos interesa maximizar, pero se resuelve distinto porque tenemos una variable más y bueno, no podemos dibujarlo. En realidad, si uno quisiera dibujar esto, la idea sería parecida, solo que es tan complicado que lo que uno hace es aplicar algoritmos simples. Pero vale tener en mente la curiosidad que si yo dibujara todos estos planos que tengo acá y calculo la región que me interesa
encuentro todos los vértices. Pasa que los vértices serían la intersección de 3 planos, más que de 2 rectas como recién. Entonces esto es un quilombo. Pero la idea es parecida. Lo que hacemos acá es usar el algoritmo simplex para resolverlo. Y podemos usar el algoritmo simplex siempre que la región venga dada de forma estándar, decíamos, ¿no? O sea que las desigualdades estén siempre en este sentido. Sí, estoy escribiendo lo mismo. Bueno, no lo necesitaba del todo, pero digo, bueno, mientras voy señalando esto, que la región tiene que ser estándar, las desigualdades en el mismo sentido. Los términos independientes todos no negativos, o sea, que sean 0 o positivos, y además necesitamos esto de que todas las variables sean mayores o iguales a 0. Esta es la región estándar y como el problema es de maximización, decimos que es un problema estándar de maximización. Cuando eso pasa podemos aplicar el algoritmo simplex. El primer paso en general vamos a decir que es agregar las variables de holgura. Yo lo que hago es enumerar los pasos de esta forma. No hace falta que uno vaya enumerando todo tal cual, pero sí pasa las cosas esencialmente del mismo orden, porque es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones que no tiene que seguir el mismo orden. Y que si uno lo hace, bueno, sabemos que este algoritmo nos garantiza llegar a la respuesta. Entonces agregamos las variables de holgura. Eso significa que nosotros tenemos una región que llamamos R, no nos lo decía el ejercicio, pero nosotros lo llamamos R. Ahora vamos a llamar R', porque de alguna manera la estamos modificando, porque estamos agregando variables. Agregamos una por cada restricción principal. La primera nos va a quedar I más Z más una variable que agregamos que se llama S1, que lo que hace es transformar en una igualdad de esto. Y si hacemos lo mismo con la otra inecuación, nos quedaría X más Y más 2Z más una variable que estamos agregando que es S2. Y eso nos transforma en una igualdad que queda con 12. Todas las variables van a ser mayores o iguales a 0. Es decir, ya teníamos que X y Z tienen que ser mayores o iguales a 0, pero también S1 y S2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Por cómo es el problema. Nosotros teníamos que I más Z es menor o igual a 4. Si yo le sumo una variable para lograr la igualdad con 4, si ya había una igualdad, entonces S1 tiene que ser 0. Y si era más chiquito, entonces tiene que ser algo positivo S1. Como pasa parecido con S2, ambas tienen que ser mayores o iguales a 0. Además podemos pensar que lo estamos agregando a la función, ¿no? La función que era X más 3Y menos 5Z, podemos pensar que le estamos agregando el 0 por S1 más 0 por S2. Es irrelevante porque es 0, pero vale la pena pensar que las variables estas de holgura son variables del problema. Claro, el algoritmo simplex en realidad funciona con problemas de esta pinta, como el que hicimos ahora, y por esto esta adaptación de las variables de holgura. Pero bueno, la idea va a funcionar igual, si eso no queda del todo claro, siempre que armemos bien la tabla simplex inicial. Y sigamos los siguientes pasos, ¿no? La tabla simplex inicial va a ser una tablita en donde tenemos una columna para cada variable al principio y una fila primero para las variables. Vamos a tener S1, S2, vamos a poner B. Bueno, y una más ahí. Y vamos a separar las variables principales de la holgura más por una cuestión visual que otra cosa. Y podemos también separar de esta manera. Ahí va, podríamos ir un poquito más abajo. Bueno, entonces lo que hacemos es completar con los numeritos de las ecuaciones que escribimos recién. Acá va un 0 porque en la primera ecuación no aparece X. Después tenemos 1, 1, 1 porque es por S1 y 0 porque S2 no aparece. Y acá está el 4 de la primera restricción. Después tenemos 1, 1, 2, 0 porque S1 no aparece, 1 porque sí aparece S2 y acá está el 12. Y la última fila es para lo que nosotros llamamos indicadores. Los indicadores son en realidad los coeficientes de la función objetivo, no todo lo que está ahí arriba. Acá lo llamamos indicadores. Vamos a tener 1, que es lo que multiplica X, 3 lo que multiplica Y, menos 5 lo que multiplica Z, y 0 lo que multiplica S1 y S2. Y acá vamos a poner el nombre de la función, que es F. Por último, ahí al final le dejamos ese espacio para escribir lo que vamos a llamar variables básicas,
que originalmente siempre son las variables de holgura, pero que van a ir cambiando. Originalmente son S1 y S2. Podríamos no escribirlo, porque las variables de holgura son esas que uno tiene un 1 y todo lo demás 0 en la columna de esa variable. S1 y S2. Entonces no, nos podemos dar cuenta sin escribirlo ahí. Y tendría que estar justamente el S1 está a la altura donde está el 1. Y el S2 está a la altura donde está el 1 en la columna de S2. Entonces uno puede no escribirlo, pero es cómodo verlo ahí. Entonces lo dejamos. Originalmente las variables básicas son S1 y S2. Esta es la tabla simplex inicial y por eso están ahí. Originalmente es como que uno está parado en los vértices en el vértice de X y Z, donde las tres coordenadas valen 0, X y Z. Porque originalmente son las variables no básicas. Las variables no básicas son las que valen 0. Bueno, en realidad uno puede una variable básica que valga 0 si ahí dijera S1 igual a 0, por ejemplo, ¿no? De momento lo que está pasando es que S1 vale 4, S2 vale 12, las demás valen 0, y si lo reemplazamos en las ecuaciones vamos a ver que se cumple todo eso. Lo que tenemos que hacer es hacer que una variable no básica pase a ser una básica. Eso es lo que hacemos en el paso 3. Tenemos que elegir una variable que puede ser cualquiera que tenga un indicador positivo y hacer que entre en la base. Puede ser y o x que tiene un indicador positivo, z no, porque si z entrara en la base lo que pasaría es que disminuiría el valor de la función objetivo, que de momento vale 0. Entonces lo que decimos es que y entra en la base. ¿Por qué? Porque tiene un indicador positivo. Yo lo que suelo hacer es que entre primero la que tenga un indicador más grande positivo, pero por tener un criterio, no porque necesariamente eso sea lo mejor. Ya tenemos que hacer que alguna salga de la base. Puede ser cualquiera. Pero dije mal, no puede ser cualquiera. En principio podemos hacer que cualquiera entre, cualquiera salga, pero digo, lo que queremos hacer es que la función aumente sin salir de lo que vamos a decir una región estándar, ¿no? Eso significa que los términos que están en la columna de B tienen que ser positivos, o no negativos por lo menos, pueden ser 0. Para asegurarnos eso, tenemos que hacer la siguiente cuentita. Hacemos 4 dividido 1 y 12 dividido 1. Si estamos dividiendo este 4 con ese 1 y este 12 con ese 1. Y lo que sea más chiquito, la fila que haya logrado el valor más chiquito en esta cuenta, vamos a decir que esa variable sale de la base. En este caso, ese 1 sale de la base. Esto nos va a garantizar que al hacer que y entre en la base no quede ningún numerito negativo ahí. En el paso 5 lo que hacemos es modificar la tabla. Entonces lo que hacemos es copiar y pegar en principio. Pero la vamos a modificar, debería borrar las filas. Lo que pasa es que en realidad hay una fila que me va a quedar igual, que es la primera. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace para modificar la tabla es identificar ese numerito, que es lo que llamamos pivot. El pivot es el número que está en la columna de la variable que entra en la base, en la fila de la variable que va a salir, que es ese 1. Y este pivot, que es el número 1, lo primero que queremos hacer es transformarlo en 1. Claro, como el pivot ya es 1 en este caso, no vamos a hacer nada, vamos a dejar esa fila tal cual. Además la vamos a borrar porque la vamos a modificar. También deberíamos modificar si fuese necesario la primera fila. Si por ejemplo el pivot fuese un 6, tendríamos que multiplicar por un sexto para que quede un 1. Si fuese un 7, multiplicaríamos por un séptimo, etc. Siempre lo transformamos en un 1 multiplicando por el número al revés, nunca usando otra fila porque eso puede llevar a error. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Como ya tenemos la fila 1 como la necesitamos, lo que tenemos que hacer ahora es transformar el resto de los números de la columna en 0. Vamos a transformar este 1 en 0 y este 3 en 0. Para eso vamos a hacer, voy a escribir acá las operaciones, a la fila 2 le vamos a restar la fila 1, porque hay un 1, si hay un 1 y quiero restarle 1 para transformarlo en 0, entonces vamos a hacerle eso a la fila 2. Y como en la fila 3 hay un 3, le vamos a restar 3 veces la fila 1. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Hagamos la primera cuenta. Acá nos queda 1 porque le restamos un 0. Acá tenemos 1, nos queda 0. Tenemos 2 que nos va a quedar 1. Acá nos queda menos 1 y 1. Y acá que teníamos un 12, le restamos 4 y nos queda 8. ¿Sí?
En lugar de S1, ahí no lo había hecho, pero tengo que escribir la variable que entró en la base, que sí. Pero acá va a seguir quedando S2 porque S2 no salió. Cuentita de la fila 3. Acá me queda 1 porque le resto un múltiplo de 0. Acá me queda 0. Tenemos un menos 5 que le resto 3 veces 1, me queda menos 8. Acá me va a quedar menos 3, 0. Y como F le resto 3 veces 4, me queda menos 12. O sea, ahora nosotros nos movimos a otro vértice, ¿no? El algoritmo como que se va moviendo en vértices buscando el máximo. Y estamos parados en el vértice 0, 4, 0, ¿sí? Como X y Z, que es decir, no son variables básicas, valen 0. Pero Y vale 4. Si agarramos la función original y ponemos en lugar de Y un 4, nos va a dar 12, que es lo que dice acá. Si dice F menos 12, porque está escrito para que uno vaya restando y haga las operaciones como las estamos haciendo. Pero podemos imaginarnos que esté igualado a 0 y que si despejamos F, valdría 12. ¿Qué hacemos? Vamos al paso 6. En el paso 6 es ver si la tabla es final o no. Yo digo que la tabla no es final porque hay un indicador positivo todavía. Entonces lo digo. Hay indicador positivo. Entonces no es tabla final. Lo que tenemos que hacer ahora es que X entre en la base. Cuando la tabla no es final, volvemos al paso 3. Vemos qué variable entra en la base. En este caso decimos que X entra en la base, cualquiera que tenga un indicador positivo. ¿Podría entrar Z en la base? Bueno, sí puede entrar Z, pero este menos 8 me dice que va a disminuir la función objetivo. Y no quiero que pase eso. En el paso 4 veo cuál sale de la base. Y tiene que ser S2 la que sale de la base. Porque, bueno, está bien, Y acaba de entrar, pero no es esa la razón, porque podría salir ahí que acaba de entrar. El tema es que al hacer las comparaciones tenemos que ignorar los que son 0 o negativos. Al hacer la cuentita que habíamos hecho antes, no hago 4 dividido 0. Simplemente 8 dividido 1. Entonces en el paso 5 modificamos de vuelta la tabla. Copio y pego. Fíjense que es clave identificar el pivot, ahora lo señalamos, pero también en este caso es 1, eso nos va a ahorrar una cuentita. Bueno, copio y pego porque a mí me es más cómodo para armar la tabla, pero en realidad hay que modificar en general toda la tabla. Bueno, pasa que la fila acá queda casi igual porque como el pivot ya es 1, lo dejamos tal cual, pero si no tendremos que hacer la cuenta apropiada para que eso sea un 1. Si puede ser un 3, multiplicar por un tercio, etc. Siempre va a ser positivo ese numerito, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, en realidad, perdón, la fila 1 ahora vamos a ver que también queda igual, porque el siguiente paso sería hacer la cuenta para que ahí quede un 0, pero ya es un 0, entonces termina quedando igual. ¿No? Cuando uno modifica la tabla, lo que tiene que hacer es hacer la operación necesaria, como cuando triangulábamos, de que transforma el pivote en un 1. Hacemos que la variable salga, en lugar de S2 ahora va a quedar X. Y ahora modificamos todas las demás filas de modo que en la columna de la variable que acaba de entrar en la base sean todos los demás ceros. Eso significa que, bueno, la segunda fila va a quedar igual porque ahí ya hay un 0. La única operación que tenemos que hacer realmente es que a la fila 3 le vamos a restar la fila 2. Para que ahí quede un 0. Y después acá va a terminar quedando menos 1, acá va a terminar quedando menos 9. Acá que teníamos menos 3 nos va a quedar menos 4, acá nos va a quedar... Ah, me estoy equivocando, no estoy restando. No pasa nada, ahí me queda 0. Acá, bueno, sí queda menos 9, está restando la fila 1 por eso. Y acá tengo menos 3 que me va a quedar menos 2 porque el resto es negativo, así que sumo. Acá me queda menos 1. Y acá me va a quedar F menos 20, ¿no? Porque tengo menos 12 y le resto 8. Terminamos de modificar la tabla, voy al paso 6 y veo que es tabla final. ¿Por qué? Porque no hay más indicadores positivos. Los indicadores son los coeficientes de la última fila. Es tabla final, ahí ponemos por qué no hay indicadores positivos, entonces ya podemos decir cuál es la respuesta. El máximo es 20 y se alcanza en el punto 840, ¿no? Viene, ahí lo podemos ver claramente, las variables básicas, ¿no? Las que no aparecen ahí valen 0.
Siempre hay que acordarnos cuántas variables sean originalmente. Podemos chequear, ¿no? Que si 8, 4 y 0 tiene sentido porque si miramos la función original, si ponemos en lugar de x un 0, en lugar de, perdón, un 8, en lugar de y un 4, esta cuenta nos tiene que dar 20, ¿no? En lugar de z un 0, cosa que efectivamente está pasando. Bueno, con esto terminamos este parcial.